Muy buenos días sean para todos ustedes, amigos, hermanos, y todos los que de alguna manera se encuentran con nosotros en esta mañana. Y queremos decirle que nos es muy grato saber que nos acompañan y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos regalan una parte de su tiempo, que es muy valioso para nosotros, para poder escucharnos y vernos en cada devocional que con mucho gusto compartimos con todos ustedes a través de este canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Y gracias le damos a Dios por sus vidas y le pedimos a sí mismo que nos provea de su sabiduría para que su Espíritu Santo disponga de nuestros corazones y así podamos recibir su palabra y que ésta pueda ser de gran bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, en esta mañana queremos invitarles a reflexionar juntos en un nuevo salmo, que es el Salmo 137, que está clasificado como de la nostalgia, donde el salmista nos habla del triste canto de los exiliados, que era el lamento de los cautivos en Babilonia. Los comentaristas y estudiosos de la palabra de Dios señalan que fue escrito después del regreso del exilio o tal vez muchos años después del regreso del exilio, cuando guardaban luto junto a los ríos de Babilonia y se encontraban desalentados y añoraban el amor por su hogar después de la cautividad. Este salmo tiene un título específicamente y no nos dice quién lo escribió. Y queremos invitarles a que comencemos a dar lectura a los primeros versículos, que son del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hermanos, podemos ver en esta porción de la palabra que este salmo inicia diciendo: junto a los ríos de Babilonia. Y según esta descripción en este salmo, los analistas describen de los sagrados, de las sagradas escrituras. Esto nos transporta a las orillas de un río caudaloso que pueden ser los ríos de Babilonia, o posiblemente el Éufrates en todo el territorio de Judá e Israel, pues no habían conocido ríos o no habían ríos. Comparado con el Éufrates, los cuales causan una gran impresión
En Hechos, por ejemplo, capítulo 16, versículo 13, nos relata: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. En este pasaje se relata que en su cautiverio y dispersión, los judíos tenían la costumbre de celebrar reuniones religiosas a orillas de los ríos. Este era un clamor de duelo, un canto de un arrepentido exiliado por sus pecados, que fue dejado aquí para llorar en las tierras del cautiverio, y lloraban por la muerte de tantos seres queridos. Lloraban por las pérdidas de casi todo lo que poseían. Lloraban por la ciudad destruida de Jerusalén y de su templo. Lloraban por la agonía de una marcha forzada de Judá a Babilonia. Lloraban también por la crueldad de sus captores. Lloraban por la desolación de su futuro y la pérdida de su pasado agradable y bendito. Lloraban por su pecado que los llevó a tal juicio. Y para ellos esto era demasiado triste y melancólico. El cantor usa esta expresión para presentar esta escena tan impactante como la de un peor hecho de ya no haber canto entre ellos, pues habían colgado sus arpas sobre los sauces. El cantor dice que los habían llevado cautivos y les exigieron: cantadnos algunos de los cánticos de Sión, lo cual fue una exigencia muy cruel para ellos, pues se los habían llevado cautivos y ahora solo les exigían que los divirtieran. Sin embargo, surgió un canto en el silencio que no venía de los crueles opresores, sino de Dios mismo. Era el canto del corazón que se acordaba de Jerusalén y que eran el gozo de la vida, y ellos no cantaron. Esto explica la pregunta que el cantor hace en el versículo 4. En el versículo 4, del 4 al 6, donde podemos ver que los cautivos hacen un voto para recordar el amor por su hogar, recordando a Jerusalén. Veamos lo que dicen estos versículos, que son del 4 al 6. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se apague a mi paladar. Si de ti no me acordare,
si no enalteciere a Jerusalén como preferente al asunto de mi alegría. En esta porción de la palabra, hermanos, los conquistadores les pedían que cantaran por su propia diversión, pero ese no era el canto que ellos querían cantar, porque para ellos no era ese el motivo. Los cánticos que el pueblo de Dios quería cantar solo provenían de su relación con Dios, y estos cánticos llevarían mucho tiempo para ser cantados en tierra de extraños, dice el salmista. Sus opresores solían pedirles que los divirtieran, o divertirse más bien con ellos, y por su solicitud era como un insulto a su fe. Para ellos esto era imposible, por lo que se negaron a cantar el canto de Jehová, pues si lo hubieran hecho, estarían traicionando a su propia ciudad y lo que representaba su ciudadanía. Mas el cantor hizo el juramento que nunca olvidaría la ciudad santa de Dios, y si lo hacía, él mismo se maldeciría, pues por este olvido su diestra podría perder su habilidad para tocar el arpa, y si no fuera eso, sería su lengua la que perdería la capacidad de cantar. Y por esto prometieron no olvidar nunca las promesas de Dios, perseverar y solo esperar el momento de su redención. Asimismo dijo: pierda mi diestra su destreza, que en hebreo quiere decir es solo olvidar. En el versículo 7, Jehová recuerda a Edom, que dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadle, arrasadle hasta los cimientos. Aquí podemos ver que el cantor dirige sus palabras a Dios para pedirle que se acuerde del pueblo de Edom, porque durante la conquista de Jerusalén su conducta no era la adecuada, y el llamado era para recordar y oponerse y juzgarlos. Quienes al parecer se unieron al ejército de Nabucodonosor, según podemos ver en el capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 14, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Siendo los edomitas una nación hermana de Israel y descendientes de Esaú, tal vez o quizá debieron apoyar y simpatizar con Jerusalén cuando los babilonios se opusieron,
pero por el contrario, ellos disfrutaron de la agonía de Jerusalén y dijeron: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Sin embargo, Jehová es justo y trae la recompensa de justicia sobre los impíos. La retribución, la recompensa, el juicio a Babilonia. Ahora vamos a dar lectura a los versículos 8 y 9, que son los últimos de este salmo que dice: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. No cabe duda que con estas palabras el salmista se dirige a las generaciones futuras del imperio babilónico, enterándolos de que ellos serían desolados en el juicio de Dios. Cuando el salmista dice: bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, para ellos esta era una bendición, porque sabían que los juicios de Dios contra Babilonia, el juicio que ellos le dieron a Jerusalén y Judá, esta acción de estrellar a tus niños era una práctica muy común en las victorias paganas, y así lo podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 25, versículo 7, que nos dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, ya que Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Esta terrible bendición se entiende a la luz de lo que dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es doloroso, pero por lo dicho por el cantor, es que él había sido testigo de lo que se le había hecho a los niños de Jerusalén. Y él ora para que los babilonios reciban lo que habían hecho. El salmista también pudo saber de la profecía de Isaías, que anunciaba que justamente esto sucedería. Esto nos dice en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 16: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto, hermanos, es muy difícil de entender. Como un buen hombre puede regocijarse de que Babilonia cayera y toda la raza fuera extirpada. Nuestra respuesta debe ser reconocer nuestro llamado desde la cruz y pedir reconciliación y no juicio. Lo que sí podemos ver en estos días es que las fortalezas de Edom son ahora un desierto desolado,
y la antigua Babilonia es una ruina, y este es el testimonio de que Dios no puede ser burlado. Así es, hermanos, como llegamos al final de este devocional, que tal vez son palabras duras que el salmista pronuncia o el Señor pronuncia a través de este salmo, porque está pidiendo justicia. Y la realidad es que, pues por lo que se dice al final de este salmo, es que pues Dios es justo y Él paga conforme a las obras de cada quien. Así que, hermanos, yo en esta mañana yo pienso, yo quisiera que esto, y deseo de gran manera, que este salmo ayude a reflexionar, ayude a entender de las cosas tan ocultas que el Señor tiene para nosotros, que muchas veces podemos actuar de mala fe, podemos actuar con maldad, pero de alguna manera o de todas maneras, el Señor sabe y conoce nuestro corazón, conoce nuestros actos, y Él hace justicia. Él da la retribución, Él da la recompensa y Él da el juicio justo a medida de nuestras acciones, según lo que hagamos. Y les invitamos asimismo que, si le ha gustado este devocional, esta reflexión, les invitamos a que nos regalen un me gusta, porque con esto incentiva nuestro trabajo en la obra del Señor, y además podemos lograr que el Evangelio se extienda y lo puedan conocer muchas personas. Les invitamos a que lo comparta con sus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo o cualquier persona que tenga usted cerca y que crea usted que le puede servir y ayudar en una reflexión en su vida. Le pedimos que lo comparta, porque recordemos que si compartimos la palabra de Dios, se extiende hacia lugares muy lejanos y hacia personas que no conocen de su palabra. Y así podemos bendecir la vida de una persona. Damos gracias al Señor por sus vidas y les bendecimos grandemente. Y les esperamos en una próxima ocasión para un devocional más. Gracias nuevamente y hasta la próxima.